Pues buenas tardes a esta reunión convocada para la 1:57, de manera que estamos unos minutos tarde, ¿verdad? Es simbólico porque ese era el tipo de citaciones que hacíamos en el PCP cuando fui secretario de Asuntos Sindicales, pues los compañeros los citaban para las 7:18, las 8:19 y citaciones por el estilo para asegurarnos de uno de los elementos fundamentales que requeríamos para aquel tiempo, que era la puntualidad. Pero, ¿por qué es importante conmemorar los 50 años de la fundación del Partido Socialista Puertorriqueño? Esa es la pregunta clave en este momento. La respuesta la damos en nuestro libro Lustro de Gloria con una expresión muy sencilla. No hubo fuerza mayor en la historia de Puerto Rico para hacer la revolución en nuestro país. Hay casi 600 páginas que explican por qué hacemos esta afirmación tan categórica. En un país donde, como todos conocen, ¿verdad?, se escenificaron unas luchas obreras de gran magnitud y suma intensidad, como varios historiadores nos lo han hecho saber a través de sus investigaciones, precisamente nacidas en esos años de los 70, producto de investigaciones como las de Chuco Quintero, de Gervasio García y otros compañeros. En los años iniciales del siglo XX, en particular la década del 10, se dieron unas luchas obreras sumamente intensas. Se fundó el Partido Socialista, llamado el Partido Socialista de Santiago Iglesias, que no era de Santiago Iglesias, era de los trabajadores. En el año 18 y 19 tuvieron lugar en Puerto Rico unas luchas obreras sumamente violentas, pero nosotros ahora venimos y decimos que el Partido Socialista y las luchas de los años 70 fueron las más intensas en la historia de Puerto Rico y no ha habido fuerza mayor, hoy en día no la hay, como lo fue el Partido Socialista Puertorriqueño. Esta fue una organización que desarrolló una política multilateral de carácter organizativo, impulsó la formación de frentes de masas en distintas áreas específicas, una de ellas contra el servicio militar obligatorio, contra la guerra de Vietnam, una guerra que nucleó la acción combativa de millones de hombres y mujeres a través del mundo entero. Y ese triunfo que tuvieron los vietnamitas en el 1975, podríamos decir que fue el triunfo de la humanidad y se constituyó en una victoria estratégica para la revolución mundial. Dice el historiador, para que usted tengamos una idea, ¿verdad?, de la importancia de esta acción heroica de este pueblo del lejano oriente. Dice el historiador Eric Hobsbawm en su libro Historia del siglo XX, usa esta expresión: no hubo acontecimiento igual desde que David derribó a Goliat de una pedrada. Eso nos da una idea de lo que significó esta victoria y fue una de las campañas a las cuales se unió el PCP en los años 70
permitió en torno a esta campaña que miles de jóvenes boricuas salvaran su vida, que se negaran de forma masiva, jóvenes varones, ¿no?, que eran los que estaban obligados a ingresar al ejército, salvaran su vida al negarse a ingresar, y se les proveyó la asistencia legal necesaria para que no tuvieran, muchos de ellos, la gran mayoría no tuvo que cumplir un día de cárcel. Yo, por ejemplo, cumplí 6 horas de cárcel nada más, producto de la fuerza que llevaba esta extraordinaria campaña contra el servicio militar obligatorio. También tuvieron lugar campañas por la organización de los estudiantes, la organización política de los estudiantes de las escuelas secundarias, al punto de que se pudo desarrollar una organización de gran poder en Puerto Rico, la Federación de Universitarios Pro Independencia, la FEPI, que marcaba un reto diario en el sistema de instrucción pública y contribuyó junto con los maestros, las organizaciones magisteriales, a mejorar hasta cierto punto la educación pública en el país y el reconocimiento de derechos estudiantiles básicos que antes no se les reconocía a los estudiantes. Pero lo principal fue el vínculo que logramos desarrollar con el movimiento sindical de entonces, al punto que se pudieron cambiar en gran medida las estructuras de mando de muchos sindicatos para democratizarlos, para vincularlos con la lucha por el real en Puerto Rico. Ahora, ¿cómo comenzó esto? Es la pregunta. Y aquí voy a hacer un pequeño relato, porque todo comenzó el 25 de octubre de 1969. Me encontraba en la tarde de ese día en mi casa en Villa de Río Grande, en el balcón, terminando la lectura de este libro, Pasajes de la Guerra Revolucionaria, edición de 1963, de Cuba, de una editorial cubana, de Ernesto Che Guevara, donde él relata muy minuciosamente el proceso insurreccional en Cuba, desde la guerra en la sierra hasta la acción diversa del movimiento 26 de julio en las ciudades, que era una guerrilla fundamentalmente urbana, la de las ciudades, ¿no? Porque la del campo que dirigía Fidel y todos estos comandantes, pues era la guerrilla rural. Terminaba de leer ese libro y llegan a mi casa varios líderes obreros de la planta de Palmer General Electric. Me piden que si pueden reunirse conmigo, que tienen un planteamiento que hacerme. Conocían que ese muchacho que estaba leyendo ahí en ese balcón, pues era de la FUPI, y para ese tiempo la FUPI, la Federación de Universitarios Pro Independencia, estaba dando una gran batalla en la universidad y era motivo de titulares diarios en la prensa, y pensaban que yo era uno de los dirigentes de esa organización y me pidieron ayuda y colaboración por lo siguiente que procedieron a explicarme. Ese día era sábado, 25 de octubre, como estoy indicando, en horas de la tarde.
y me dicen, mira, el próximo martes, y esto es una información sumamente confidencial, nosotros vamos a comenzar una huelga. Vamos a parar la transmisión de energía eléctrica a la 1 de la mañana. Y ahí sacaremos a todos los obreros afuera y comenzaremos la huelga. Pero no queremos que nos ocurra como nos ha estado ocurriendo año tras año, que nos derrota el patrono usando los subterfugios que le provee la ley Tafarni, y nos eche a la calle, nos descabece nuestro liderato y tengamos que empezar en cero, como hemos hecho a lo largo de 10 años. Queremos el apoyo del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, del MPI, del Movimiento Pro Independencia. Les di de inmediato mi apoyo y le indiqué que íbamos a hacer las gestiones. Así las hicimos, y el día 28 de octubre, martes, desde horas de la madrugada, había frente a los portones de la General Electric de Palmel varias decenas de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y varios militantes del Movimiento Pro Independencia, y así se inició una batalla épica. Hacía muchos años, a lo largo de toda esa década del 60, con algunas excepciones, que no había tenido lugar una lucha obrera tan intensa en Puerto Rico. Comenzó ese día 28 de octubre y se dio de manera multilateral, es decir, fue una acción de combatividad en múltiples terrenos. Llegó un momento inclusive que una organización armada, los comandos armados de liberación, intervinieron y apoyaron la huelga de manera contundente, de manera que en ese momento que habían logrado entrar, el patrono había logrado introducir a la planta un grupo de rompehuelgas, pues tuvieron que salir despavoridos por varias bombas que estallaron en el área circundante de la planta General Electric, y paralizó por completo esa operación mínima que estaban llevando a cabo esos rompehuelgas. Junto con todo esto, los trabajadores en este proceso de lucha que se extendió por cerca de 9 meses, desplegaron también su acción mediante el uso de diversas formas de lucha, incluyendo la acción armada de masas contra los rompehuelgas que el patrono trataba de introducir, porque eran atacados por los mismos obreros con bombas, molotov y otro tipo de instrumentos. Este hecho es fundamental en el proceso de fundación del Partido Socialista por el hecho de que sirvió de experiencia a la militancia de esa organización para vincularse con las luchas de los trabajadores, sirvió de base para comprender que la lucha debía concentrarse en el vínculo con los objetivos sociales de la lucha de nuestro pueblo, no enfatizar como se había hecho hasta entonces en torno a la lucha por la independencia, sino que ir mucho más allá, y permitió el comienzo de unas nuevas formas organizativas en la base del movimiento pro independencia del MPI, al punto de que a partir de esta experiencia la concentración organizativa del movimiento se orientó hacia los centros de trabajo y las comunidades que nucleaban
trabajadores en los distintos lugares del país. El movimiento pro independencia, que fue el cuerpo que sirvió podríamos decir, de cascarón, de carapacho, ¿verdad? Para que de ahí naciera el Partido Socialista el 28 de noviembre de 1971. Era una organización que se había fundado en el 1959. Varios dirigentes, unos provenientes del Partido Independentista Puertorriqueño, del Partido Comunista, de la misma lucha estudiantil. La Federación de Universitarios Pro Independencia se había fundado en el 1956. Pues integraron este esfuerzo dentro de una visión distinta para la lucha por la independencia. Uno de los dirigentes de esta organización, que se fundó en el 1959, el MPI, lo fue el compañero César Andreu Iglesias. César Andreu Iglesias venía del Partido Comunista, había sido uno de los dirigentes principales de esta organización, que a su vez se había fundado a principios de la década del 30 y que ejerció una extraordinaria influencia en la fundación en 1940 de la Confederación General de Trabajadores, la CGT. Pues César Andreu Iglesias planteaba, por ejemplo, este tipo de cosas. Miren, nuestro pueblo admira a los independentistas, los venera, pero le tienen miedo, que los ven allá trepados en un pedestal inalcanzables, es decir, plantean unas posiciones correctas frente a la problemática colonial que padecemos, pero sin embargo no hemos tenido la capacidad de integrarnos a sus luchas complejas de día a día. Y él planteaba, por lo tanto, que desarrolláramos tácticas dirigidas a integrarnos al clamor cotidiano de los trabajadores principalmente y orientar nuestro esfuerzo organizativo hacia esos sectores. Esa influencia de César permitió que el movimiento pro independencia se construyera casi desde el primer momento, después que superó una primera fase en que aspiraba a constituirse en una especie de Frente Unido Independentista, que nunca lo fue, a convertirse en una especie de vanguardia orientada principalmente hacia los trabajadores y con un delineamiento programático muy claro, hasta el punto que el MPI produjo en 1963 este documento, que viene siendo la primera tesis política de la nueva lucha de independencia. Se titula La Hora de la Independencia, que es un libro de unas 150 páginas más o menos, que es un compendio de la problemática colonial nuestra desde una perspectiva del materialismo histórico. Por primera vez en la historia de Puerto Rico se produce una tesis política que permite, se convierte en una guía para esos cientos de militantes del movimiento pro independencia llevar a cabo su trabajo organizativo a lo largo y a lo ancho del país. De manera que desde el primer momento era una fuerza política muy seria que estaba dirigida a desarrollar unas estructuras organizativas capaces de producir un cambio social en el país, más allá de la visión puramente patriótica.
Y en este documento está fundamentalmente la pluma de César Andrés Iglesias. El compañero Juan Mari Blas llegó a aclararlo en un momento dado, porque todos creían que todo era producto de su trabajo, y no es así. Él mismo lo reconoció, y inclusive uno puede encontrar en esta tesis política textos completos que ya había escrito en distintas ponencias ese padre del marxismo en Puerto Rico, que fue César Andrés Iglesias, que también tuvo una participación destacada en la segunda tesis política del movimiento pro independencia, que es Presente y Futuro de Puerto Rico. Está este otro documento que se publicó masivamente, cerca de 20,000 ejemplares, en el año 1969. Cuando se llevó a cabo la huelga de la General Electric, César Andrés era el secretario de Asuntos Sindicales. Me citó a una reunión en las oficinas de la Misión Nacional, que era el organismo máximo de dirección del MPI, que entonces en el local de la Misión Nacional, frente a la plaza de recreo en Río Piedras. Allí me reuní con César y lo conocí por primera vez, no lo conocía personalmente. A eso de las 5 de la tarde del 7 de noviembre de 1969. Es una fecha de importancia histórica también, aparte de que fue la primera reunión que tuvimos con César, porque ese fue el mismo día que las tropas del general Palermo atacaron a las oficinas centrales del MPI. Estando nosotros reunidos en el local, solamente habíamos 3 personas. Estaba César, estaba un compañero de cuerpo pequeño. Perdóname, Agosto, ¿general es una metáfora o era un general? Un sarcasmo. Es un epíteto que le pusimos en esos es que años. Estamos, te pregunto y perdona que interrumpa, es que estamos entre historiadores. Okay. Sí. Es que se le puso ese epíteto porque él se la echaba de ser un general, ¿no? Y entonces era un legislador del PNP para aquel tiempo. El PNP era el Partido Nacionalista, que se acababa de fundar apenas 2 años antes. Lo dirigía. Perdona que te interrumpa, ya que estamos un poco en la broma. Quiero añadir que yo viví ese momento cuando intentaron entrar a la universidad y se cerraron todos los portones. Y nosotros, en el Departamento de Humanidades de Teatro, le decíamos la damisela del militarismo en Puerto Rico, porque él se subió en la pierna, se subió para arriba el pantalón para que vea una pedradita que le cayó y que le estaba saliendo. No sé si te acuerdas de eso. En las noticias salía él subiéndose el pantalón ahí para que le vean la piedrita, y le pusimos así, una damisela militar. Yo voy a subrayar el comentario como un comentario contra la nobleza. Contra la nobleza. Lo de damisela, ¿no? La cuestión es que se dio esa experiencia, ¿verdad? Es curioso porque eso fue pocos minutos antes de las 7 de la noche. Ahora, a las 7 en punto, terminaba la transmisión de un programa de radio que tenía de transmisión nacional, ¿verdad? De cubierta nacional, que tenía el MPI, Radio Periódico Claridad, se llama, se transmitía por WIAC. Entonces, cuando empezaron los ruidos, que empezamos entonces Maisonet, que como decía era un compañero que venía del Partido Nacionalista,
estaba a cargo de las oficinas, del que se encargaba de cerrar el local y demás. Y César y yo estábamos reunidos en una de las oficinas, pero empezamos entonces a manejar la situación porque las tropas del general Palen querían entrar al local para y atacar a los que estuviéramos dentro. Y Maisonet y yo empezamos a luchar con ese grupo de gente que trataba de subir por unas escaleras estrechas. El local estaba en el segundo piso. En el primer piso había una óptica que se llamaba Ross Optical. Luego cambió el nombre a Pearl Vision Center, pero entonces era Ross Optical. Y mientras Maisonet atacaba con un palo de escoba a todos esos individuos que trataban de entrar, y yo lo cubría en la retaguardia, César agarró el teléfono, llamó a Norman Pietri, que estaba cerrando el programa en ese preciso instante. Logró informarle a Norman que ya se había despedido lo que estaba ocurriendo, y Norman enseguida hizo un grito en la emisora: todos corran al local del MPI Río Piedra, que está siendo atacado por las tropas del general Palen. Y eso permitió que el lugar se llenara de militantes que fueron llegando de toda la isla, miles de compañeros, ¿verdad? Para defender el local de la Misión Nacional. Lo narro porque refleja el tipo de lucha que tenía lugar en ese momento y la naturaleza de lo que era el MPI. El MPI era un movimiento de liberación nacional. Estaba insertado en las luchas de liberación nacional que se organizaban a nivel de los 3 continentes, de Asia, África y América Latina, y pertenecíamos de hecho a las organizaciones internacionales que estaban funcionando en aquel momento, ¿verdad? La Organización Tricontinental, la Organización Latinoamericana de Solidaridad con los Pueblos, otras organizaciones. Habíamos participado en distintos eventos de esa naturaleza, y el MPI como tal en Puerto Rico, su trabajo lo hacía en la calle, en combate continuo, un trabajo vinculado con las luchas de masa de las comunidades en distintos lugares, y la inserción en las huelgas se daba por primera vez precisamente en esa experiencia que estábamos en ese momento analizando con el compañero César Andreu. Pues César Andreu, antes de que ocurriera todo este incidente, me indicó: mira, Ángel, tenemos en febrero un seminario nacional de dirigentes, y estamos reuniéndonos en mi casa en Villa Palmera. Quiero que vayas tal día para que nos des una explicación al grupo de la Secretaría de Asuntos Sindicales, que estamos preparando una ponencia para ese seminario. El Seminario Nacional de Dirigentes era una práctica que desde la fundación del MPI se llevaba a cabo una vez al año, donde participaban los cuadros y dirigentes intermedios de la organización de toda la isla. Una vez al año, donde se discutían distintos tipos de políticas. De uno de esos seminarios nació la primera tesis, los rudimentos de la tesis, que luego fue aprobada en el organismo máximo de dirección, que fue Misión Nacional en una de las asambleas del MPI, la segunda también. Se diseñaban las políticas para la dirección de la organización. De manera que empezamos entonces a asistir a esas actividades citadas por el compañero César Andreu, con miras a participar en el seminario nacional de dirigentes de febrero. En la primera y la segunda reunión
cuando yo presenté el informe de lo que estaba ocurriendo en la huelga de Palmel, porque la huelga de Palmel, como indiqué, empezó el 28 de octubre y eso siguió hasta julio de 1970. Hubo toda una serie de acontecimientos entre medios, incluyendo ese seminario donde finalmente yo presenté una ponencia que comenzaba indicando lo siguiente. Leía más o menos así, casi cito textualmente. Dos poderosas bombas estallaron en el poblado de Palmel. Estremecieron toda la comunidad. El estruendo se escuchó en los pueblos de Luquillo y de Río Grande. Decenas de rompehuelgas salieron despavoridos en horas de la madrugada. Ese acontecimiento había ocurrido como apenas una semana antes del momento que estoy leyendo esa ponencia. Y eso constituyó un punto de reflexión entre toda esa dirigencia que estaba allí reunida, porque marcaba una diferencia de lo que había sido el NPI hasta ese momento. Y produjo intervenciones donde salieron a flote diferencias diversas que se habían venido acumulando, donde el compañero César Andreu era el centro del debate, porque el compañero César no apoyaba muchas de las violentas que estaban teniendo lugar en Puerto Rico y que otro sector de la dirección sí las apoyaba. Pues ahí empezó precisamente en torno a esa ponencia mía, meses más tarde, ya entrado el año 1970, el 4 de marzo de 1970, fue asesinada una estudiante en la Universidad de Puerto Rico, Antonia Martínez Lagares. Fue asesinada por un policía en medio de una de las múltiples refriegas estudiantiles que tenía lugar en aquel momento. Esta organización que ya he mencionado, los Comandos Armados de Liberación, ejecutaron en represalia a 2 marinos en San Juan, Puerto Rico. El compañero Maribraz escribió una columna en el periódico Claridad en que indicó o calificó el acto de los Comandos Armados de Liberación como un acto de guerra y declaró que Puerto Rico estaba en guerra con el Imperio norteamericano y que muertes de inocentes como el de Antonia Martínez Lagares no van a quedar impunes en Puerto Rico. César Andreu no estuvo de acuerdo con el planteamiento de Maribraz y escribió una columna en el mismo periódico Claridad titulada La revolución del clítoris, donde sacaba a flote problemas de carácter moral que yo personalmente desconocía en sus particularidades, pero que luego pues nos enteramos, ¿verdad? Esa columna escrita por César Andreu, La revolución del clítoris, fue suprimida por Maribraz, o sea, la censuraron, ¿no? La censuró inmediatamente, no permitió que se publicara y produjo como resultado lo que el mismo compañero Maribraz llamó
la crisis de liderato en la dirección. Y César Andreu, George Fron, que era también miembro de la comisión política, Samuel Aponte, que era del comité central, todos ellos vinculados a la producción regular del periódico Claridad, pues renunciaron de inmediato al movimiento pro independencia. Y se empezó un proceso de reorganización que tuvo como resultado, entre otros, un acercamiento que me hizo el compañero Mari Brás para que me integrara a la dirección y ocupara el puesto de César Andreu, de secretario de Asuntos Sindicales. Esa columna de César luego fue publicada en la revista La Escalera, ¿no? Con otro título, pero el mismo contenido. Los de La Escalera, pues, no aceptaron ese título de la revolución del clítoris, así que le pusieron otro. La cuestión es que eso es parte de esa historia que termina el 28 de noviembre con la fundación del Partido Socialista Puertorriqueño. Yo desde la Secretaría, pues recuerdo la primera reunión a la que asistí, que se llevó a cabo en la casa del compañero Luis Escribano, en el condominio Francia, en Atorrey. Acababa de ser nombrado secretario de Asuntos Sindicales, no conocía a los integrantes de la Secretaría. Acudí a esa reunión. La única persona que conocía era Luis Escribano. Llegamos allá y allí estaban varios compañeros, Pedro Gran y otros integrantes del cuerpo que constituía la Secretaría de Asuntos Sindicales. Recuerdo que Pedro, cuando llegamos, Pedro todavía no sabía a quién habían nombrado secretario de Asuntos Sindicales. Pregunta a Escribano, ¿y quién es ahora el secretario de Asuntos Sindicales? Pues mira, sí, perdona, el compañero Ángel Agosto, aquí presente. Ese muchachito, me acuerdo que dijo Pedro con su bozarrón, ese muchachito. Pues ese muchachito, la cuestión es que fuimos arriba al apartamento. Lo primero que hacen los integrantes de la secretaría es sacar una botella de whisky, la ponen en el centro de la mesa. Yo pregunto, pero ¿para qué es la botella de whisky? Acostumbramos en la reunión a darnos un traguito. Hoy el traguito se acabó. Esto es un movimiento revolucionario donde eso no está permitido. Es la primera decisión que vamos a tomar aquí. La segunda decisión es que nos reuniremos de ahora en adelante en el local de la Misión Nacional del MPI, frente a la Plaza de Recreo de Río Piedra. A partir del próximo lunes, la Secretaría se reunía todos los lunes. El que esté de acuerdo vaya, el que no esté de acuerdo pues no vaya. Y así pues comenzó a funcionar una secretaría dirigida por ese muchachito. Como resultado de esto fuimos constituyendo un equipo de trabajo nuevo, distinto, fundamentalmente de jóvenes, integrado por, además de Pedro Gran, Arturo Gran, su hijo, Edwin Meléndez, Radamés Acosta, que por cierto no pudo asistir a esta reunión, está compareciendo de una operación reciente, pero está interesado en participar en cualquier cosa que podamos llevar a cabo de aquí en adelante. Y comenzamos el trabajo de ver
¿qué es la clase obrera? Hicimos un estudio de la estructura de clases de nuestro país para determinar qué era la clase obrera en Puerto Rico, ¿verdad? En aquel momento Puerto Rico era una colonia industrial donde fue una de las conclusiones a las que llegamos después del estudio realizado. La clase obrera, el proletariado industrial, es decir, esos hombres y mujeres vinculados directamente con los medios de producción de bienes materiales, pues constituía la mayoría de la masa trabajadora en Puerto Rico, cosa que es muy distinta a la situación que tenemos ahora. Félix Córdoba Iturregui acaba de publicar un libro que encuentra que se han perdido 84.800 empleos industriales en el país. Es decir, que la clase obrera como tal prácticamente ha desaparecido en nuestro país, ¿no? En este momento, y hay que buscar, por lo tanto, otras fuerzas que permitan la dirección de la lucha revolucionaria en el país. De manera que se emprende todo un esfuerzo que fundamentalmente va dirigido a un trabajo organizativo en la base del movimiento pro independencia en Puerto Rico, con un objetivo central: la transformación social en la composición de ese movimiento, de manera tal que pudiera producirse, crearse en Puerto Rico o sentarse la base para la creación de un partido revolucionario de la clase obrera. Debo indicar que parte de nuestro trabajo consistió en la publicación de una columna regular en Claridad. Esta es la primera columna. Ustedes pueden apreciar arriba está el escudo de la rueda industrial y el puño izquierdo en el centro, que luego se constituyó en el escudo del Partido Socialista. Cuando se funda el PSP en el 28 de noviembre, también se produce un documento que es Declaración General, que tiene los lineamientos centrales de ese movimiento, de ese partido, que sirven de base para luego producir la primera tesis política en 1974. En ambos movimientos se afirma primero la centralidad de la clase obrera como sujeto social en la revolución puertorriqueña, y en segundo lugar el carácter de la revolución puertorriqueña, sumamente violento, armado, de manera que el que no se ve bien. Se está interrumpiendo un poco. Ahí. Vamos. Bueno. No, tiene que conectarlo. Ok, esto también. Oye. Ahora pues. Sí, es que estabas entrecortándote, hay datos importantes. ¿Se está viendo? Que ahora soy piloto de helicóptero ahora. Pues ese proceso de transformación en la composición social del MP fue fundamental para que a la altura del año 1975 fuera fuerza, como llegó a serlo en ese año, de mayor ascenso organizativo en la historia de Puerto Rico. Y era una organización definida como marxista-leninista, vinculada o que tenía como parte de su estrategia el
desarrollo de una fuerza armada para la toma del poder como algo esencial, y que ésta iría entrando en la acción política del país en la medida en que se fuera constriñendo el marco de legalidad en que se operaba. Eso es básicamente el PSP. Esa es la organización de la que se celebra este año, que conmemora el 50 aniversario, medio siglo de su fundación. Este año también se cumplen 50 años de la primera actividad del 1 de mayo, del Día Internacional de los Trabajadores, que ya había dejado de celebrarse porque era un evento que los trabajadores en Puerto Rico, a través de sus organizaciones obreras, llevaban a cabo cada año desde antes de la invasión norteamericana, por organizaciones sindicales y gremiales de la época, y que fue como hasta el 27 o 28, 1927 o 28, y se llevaron a cabo las últimas actividades masivas el 1 de mayo, y se había cesado su celebración hasta que nosotros, el Movimiento Pro Independencia, en 1971, las retomamos, de manera que también este año se cumplen 50 años de la reanudación de esta festividad del proletariado mundial en Puerto Rico.